Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Gerlain Subieta Buitrago del programa de Ingeniería Ambiental. Voy a dar explicación a las dos problemáticas, la problemática de contaminación con hidrocarburos y la de contaminación con plaguicidas. Problemática de la contaminación con hidrocarburos. Son combustibles fósiles y su principal función es la de generar energía. Estas sustancias están conformadas principalmente de compuestos con diferente solubilidad, volatilidad y debido a que son formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, son compuestos orgánicos susceptibles para ser biodegradados. Los hidrocarburos se forman por la transformación térmica de la materia orgánica que tienen algunas rocas. Esta materia orgánica comienza a transformarse en petróleo o gas al estar sometidas a altas temperaturas y presiones. Tipos de hidrocarburos. El alcano, enlace simple entre átomos de carbono. Alqueno, enlace doble entre los átomos de carbono. Y alquino, enlace triple entre los átomos de carbono. Contaminación del suelo por hidrocarburos. Velázquez 2016. Durante las operaciones de explotación, extracción y transporte, los materiales pueden contaminar el suelo ambiente circundante a través de filtraciones accidentales o deliberadas. Durante la última década, los hidrocarburos han dado lugar a una amplia liberación de contaminantes en el medio ambiente. La toxicidad de los hidrocarburos de petróleo, tanto alifático como aromático, es variable, pero en general, aquellos de menor peso molecular son más tóxicos. Reporta que el tipo de suelo, arena, limo y arcilla y cantidad de materia orgánica existente determinan el destino de los hidrocarburos del petróleo y la extracción del daño a las plantas. Esta contaminación conduce a un deterioro en la estructura del suelo, pérdida de material orgánico y de nutrientes y minerales tales como potasio, sodio, sulfato, fosfato y nitrato. También se expone a erosión y lixiviación, lo que ocasiona baja fertilidad del suelo, bajo rendimiento de cosechas y consecuencias perjudiciales para el ecosistema entero, que es lo que se ve hoy en día en los cultivos. Propuesta técnica de recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos. Propuesta de fitorremediación. Dentro de las técnicas para la descontaminación de suelos, la fitorremediación resulta atractiva por su bajo costo, por mejorar las condiciones del suelo, por ser estéticamente agradable y ambientalmente amigable. La fitorremediación se fundamenta en el uso de plantas y su microbiota asociada para remover, retener o reducir los contaminantes presentes en el ambiente y puede operar mediante diversos mecanismos que involucran distintas partes de las plantas. Entre los mecanismos asociados a la fitorremediación se pueden mencionar la fitoextracción, la fitoestabilización, la fitovolatización y la rizodegradación, siendo esta única reconocida como la principal responsable de la disminución de hidrocarburos de petróleo en el suelo. Tipo de tratamiento biológico. Alternativa de fitodegradación. La fitodegradación es un proceso de recuperación de suelos, en este caso afecta por contaminación generada por hidrocarburos, utilizando seres vivos para que las sustancias contaminadas sean degradadas de tal manera que su toxicidad sea disminuida mediante procesos naturales, teniendo en cuenta que los hidrocarburos y sus derivados son el resultado de hasta 8 diversos tipos de refinación. Proceso. Las plantas absorben la contaminación y la transforman, metabolizándolos inicialmente. Se generan reacciones de oxidación, reducción o hidrosis, introduciendo oxígeno en la molécula del contaminante, originando metabolitos que sintetizan al contaminante disminuyendo su toxicidad y se depositan en las vacuolas o las paredes celulares donde son sometidas a procesos de oxidación que termina de desintoxicar los componentes, convirtiéndolos en nutrientes para la planta o permitiendo que
microorganismos los terminen de degradar. Ventajas. El costo de implementación es bajo. Se puede aplicar tanto en aguas como en suelos. No se requiere infraestructura especializada para implementar el proceso. Al disminuir el daño ambiental se ahorran los costos en el sistema de salud pública a futuro, así como se garantizan mejoras en el aspecto de los ecosistemas afectados, lo que redunda en poder brindar servicios ecosistémicos creativos. Desventajas. Si el proceso de descontaminación no se completa totalmente, el problema de contaminación sería más grave que el inicial. Segunda, no es fácil analizar e interpretar cuando las plantas ya se han saturado de contaminantes, pues no presentan síntomas. Problemática de la contaminación con plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias químicas usadas en procesos agropecuarios para controlar plagas que afectan los cultivos e incluso a los seres humanos. Vectores transmisores de tifus y malaria. La mayoría de estos compuestos son elaborados de manera sintética y su alta efectividad se debió a sus altos niveles de toxicidad, por lo que muchos países están prohibidos para causar graves daños a la salud humana y el ambiente. Los más tóxicos se llaman organoclorados y fluorocarbonados, los cuales pueden llegar a ser transportados a grandes distancias. De hecho, se han encontrado en animales, nieve y cuerpos de agua, en ambas zonas polares, lo cual muestra claramente que las sustancias afectan ecosistemas muy distantes de las zonas donde fueron aplicados. Absorción, acumulación de plaguicidas. El término absorción hace referencia a la acumulación, en este caso, los plaguicidas entre dos fases, por ser sólido, líquido, sólido o gas. La sustancia que se mantiene o acumula en la mitad se llama absorbato y el sólido en el que suele dar la absorción se llama absorbente. Esa absorción se da generalmente cuando el suelo tiene finas capas de agua. Estos procesos de absorción se dan en la fase del suelo, agua. Las fases líquidas y gaseosas suelen contener los pesticidas listos para la degradación o disipación, mientras que la fase sólida es donde se suelen acumular esas sustancias. En este proceso las moléculas pasan de la superficie del suelo a la solución y viceversa. Alternativa de recuperación por proceso de biorremediación. Debido a los graves daños generados por estos compuestos, diversos organismos internacionales como la FAO promovieron la prohibición de su uso y se han firmado diversos tratados internacionales para comprometer a los gobiernos a prohibir su producción y uso desde 1972. Lastimosamente, en lugares como México aún se produce y se utilizan. No obstante, la comunidad científica ha desarrollado experimentos y procesos para identificar formas de eliminar estas sustancias que ya fueron emitidas al ambiente. Se propone el uso de bioplaguicidas microbianos, que son productos derivados de microorganismos naturales o los propios microorganismos intactos. Para este control se usan principalmente los hongos del grupo hipocreales. Estos hongos son los microorganismos más importantes en el control de insectos chupadores como áfidos, mosca blanca, escamas, chicharritas y chinches. Los bioplaguicidas se dividen en general en dos grupos: agentes o plaguicidas microbianos, que incluyen las bacterias, hongos, virus y protozoos, y agentes o plaguicidas bioquímicos, que comprenden a las atrayentes, hormonas reguladoras del crecimiento de plantas e insectos, enzimas y sustancias de señalización química, muy importantes en la relación planta-insecto. Biorremediación por hongo y bacterias. Es una manera de transformar los plaguicidas en sustancias más fáciles de degradar, menos dañinas.
aprovechando factores metabólicos de microorganismos. Se debe tener en cuenta que el éxito de estos procesos depende de la concentración del tóxico, el pH, la temperatura del suelo, la biodisponibilidad y la capacidad competitiva de los microorganismos empleados. En 2017, Corpoica publicó un estudio en el que expone procesos de bioremediación para organofosfatos utilizando especies como Cepharium, Bacillus o Pseudomonas. La finalidad de estos procesos es disminuir el nivel de toxicidad de plaguicidas organofosforados, aprovechando las capacidades de las especies usadas. Ventajas. Puede llevarse a cabo tanto en agua como en el suelo. Segunda, funcionalidad debido a que no requiere excavaciones ni infraestructura para funcionar. Se disminuyen costos de producción agropecuarios. Luego del proceso, estos microorganismos generan nutrientes que ayudan al compostaje y a multiplicar especies microbianas benéficas para los cultivos. Es una técnica con poca capacidad invasiva, lo que la convierte en una técnica muy usada ya que no genera afectaciones al medio ambiente. Económicamente es viable, ya que es una técnica o proceso natural y es afecta por gran parte de la población, mientras que los tratamientos físicos y gran parte de los procesos químicos se basan principalmente en transferir la contaminación entre medios gaseosos, sólidos y líquidos. En la bioremediación se transfiere poca contaminación de un medio a otro. Es imposible conseguir una degradación de compuestos orgánicos en productos no tóxicos e incluso dióxido de carbono, agua y biomasa molecular. Desventajas. Si el proceso de bioremediación no se completa, puede llegar a empeorar la situación inicial, ya que las moléculas se harán resistentes e imposibilitarán futuros procesos similares. Puede haber dificultad para determinar el tiempo exacto que lleva a completar el proceso. Proceso de fitorremediación. Usando plantas aún está en fase experimental, por lo que aún no es muy utilizada. Si este proceso no se realiza completamente, puede llegar a generar cambios metabólicos y puede generar un grado de contaminación igual o superior al del punto de partida. Es difícil predecir el tiempo requerido para un proceso adecuado y el seguimiento y control puede llegar a ser costoso. Hay posibilidades que la degradación parcial de los contaminantes origine metabolitos potencialmente tóxicos y con una alta movilidad. Una monitorización amplia es necesaria para medir la velocidad de bioremediación. Conclusiones. La importancia de saber sobre diferentes alternativas de manejo para el control y eliminación de contaminantes, los cuales son creados por nosotros mismos. Como futuros profesionales es importante el saber la implementación de dichas alternativas, las cuales pueden ser cruciales para el desarrollo económico y ambiental de un determinado sector. Las diferentes problemáticas que aquejan el día de hoy a la sociedad son causadas por culpa de la necesidad insaciable que tenemos de vivir cómodamente, pero nos olvidamos que los impactos ambientales que estamos generando, las técnicas descritas en el documento son esenciales para el manejo de suelos o ambientes contaminados. Gracias.